Vamos a Romanos capítulo 4 en esta tarde, esta noche. Estamos en nuestro estudio de Romanos y disfrutando este tiempo con Pablo, escribiendo a los de Roma, hablando sobre el Evangelio. Y puse como título en esta noche, el verdadero Evangelio. Pablo obviamente está hablando, el tema principal es el Evangelio en este libro de Romanos, y seguimos hablando sobre eso porque quiere enseñar más a los que están en Roma, porque hay muchos pensamientos en añadir el Evangelio, salvación por fe más obras, y Pablo está diciendo así no es, y él está explicando cómo realmente nosotros podemos ser salvos, qué significa el Evangelio y qué no es el Evangelio. Hermanos, tú sabes como yo que hay muchas interpretaciones hoy en día sobre el Evangelio. Hay muchas creencias, hay muchas invenciones sobre el Evangelio. Hay muchos que añaden al Evangelio, y tenemos que estar cuidado que tú y yo conocemos la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios, y los pensamientos humanos, ellos añadiendo, y pues no es la verdad. Y solamente hay una verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la palabra de Dios, y tú y yo tenemos que estar firmes en la palabra. Más en estos últimos días donde vemos falsa doctrina y falsos profetas, tú y yo tenemos que estar involucrados más en este libro, porque lo más que tú estás en este libro, lo más tú vas a conocer cuando venga una falsa doctrina, una falsa enseñanza, o una persona tocando tu puerta y enseñando otra doctrina. Pues tú puedes saber si no, esa no es la verdad. La verdad se encuentra en Romanos, en otros libros, porque lo tienen memorizado, y tú puedes aún compartir con ellos la verdad. Y Pablo comparte este verdadero evangelio. Evangelio es solo por fe. No hay nada que nosotros tenemos que añadir. No es por obras, no es por siguiendo la ley. Es salvación, es solamente por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Quiero leer solamente un versículo esta noche, después orar. Aunque estamos estudiando versículo 9 hasta versículo 17, esa porción es donde nosotros vamos a estar mirando versículo por versículo. Pero para no leer todo en un cantazo ahí, voy a leer solamente versículo 14, y después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Dice Romanos capítulo 4, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Vamos a orar. Señor, ahora que vamos a entrar en las Escrituras, es un pasaje difícil, pero te pido que tú me ayudes para yo poder explicar y enseñar a la iglesia el significado de este pasaje, el corazón de Pablo a estos cristianos y a ellos que no te conocen y están dependiendo en otras cosas y no en la salvación por fe, por la gracia. Y te pido que nosotros podemos entender y estar firmes en el verdadero evangelio. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos, iglesia, que este libro de Romanos es el libro de buenas noticias. Es del evangelio. El evangelio es buenas noticias. Cuando tú fuiste salvo y una persona vino a su casa y compartió el evangelio, eso fue buenas noticias para ti, y tú hiciste una decisión para recibir a Cristo, y Dios te ha ayudado, has sido una nueva criatura, y Dios ha sido bueno contigo.
Cuando miramos a Romanos capítulo 1, versículo 1, el propósito de este libro dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y Pablo está compartiendo este verdadero evangelio, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos la definición del evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Si una persona te dice, ¿dónde se encuentra el evangelio? ¿Dónde se dice qué es el evangelio? Tú le vas a llevar a ellos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, donde dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí nos dice exactamente qué es el evangelio que Jesús hizo por nosotros. Y si venimos a Él por fe, tú y yo tendremos vida eterna. Por eso es buena noticia. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Es una buena noticia que tú y yo tenemos que llevar a nuestros vecinos y amigos y familiares para que ellos conozcan el verdadero evangelio. Recuerda este proceso de salvación. Primeramente tenemos regeneración, que es nacer de nuevo. Es la primera parte de nosotros venir a Cristo. Tenemos que nacer de nuevo. Se llama regeneración. Número 2 viene la justificación. La justificación es el momento de salvación. Dios me declara a mí justo. Después, número 3, santificación. Santificación es ser más como Jesús, y eso es lo que tú y yo estamos haciendo ahora. En santificación, cada día mejorando y haciendo más como el Señor. Después, en el final, hay la glorificación, que es que nosotros seremos transformados y lleguemos a los cielos. Ahora, nuestra salvación no está completa hasta que nosotros llegamos al cielo. Dios prometió a nosotros en esta salvación a salvarnos, a pagar por nuestros pecados, y después nos dice que nos da vida eterna. Tú y yo no estamos ahora en vida eterna. Significa que esa última parte de la salvación va a venir cuando Jesús venga otra vez y nos transforma a nosotros, a este cuerpo glorificado, estemos ahí con Él para siempre. Ahí la salvación está completa. Ya Jesús cumplió con todo que nos ofreció en la salvación, que es la glorificación. Quiero que se recuerden esas 4 palabras: regeneración, justificación, santificación y glorificación. Y eso que vamos a estudiar aquí en Romanos. Estamos hablando ahora sobre justificación. En capítulo 5 vamos a estar cambiando de justificación a santificación, y vamos a ver lo que Pablo habla sobre eso. Ya en el principio, capítulo 3, hemos hablado sobre la condenación. Y la condenación, pues, sabemos que es los que rechazan a Cristo. Condenación es la perdición, el juicio, el castigo, la destrucción a ellos que no vienen a Cristo. Condenación es la persona que en el final su destino es el infierno y va a pasar la eternidad ahí. Juan capítulo 3, versículo 17 al versículo 19, hablando sobre condenación, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, capítulo 4, donde nos encontramos ahora, y ya nosotros empezamos el mes pasado, en diciembre,
creo que la última vez que estamos en Romano, estamos ya hablando sobre la palabra justificación. Y vamos a seguir en capítulo 4 y capítulo 5, un poco hablando sobre esta palabra para que tú y yo podamos entender. En la palabra justificación vemos una palabra justo. En el momento de salvación, tú y yo, los que han venido a Cristo como Salvador, somos justificados delante de Dios. Somos declarados justos delante de Él. Jesús pagó por nuestro pecado y nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y ahora en los ojos de Dios, la manera que Él me ve a mí en este momento, me ve a mí sin pecado, me ve a mí justo, porque realmente Dios está mirando a Jesucristo. Y Jesucristo hizo ese pago por nosotros. Ahora Él toma esa posición delante de nosotros. Dios ve a Jesús. Somos declarados justos delante de Él. Y eso se llama justificación. Y por eso podemos entrar en los cielos y estar con Él para siempre. Somos justificados solo por fe en Cristo Jesús. Esta noche seguimos hablando sobre eso porque Pablo defiende que justificación es solamente por fe. Pablo tiene que probarle a estos judíos que estaban diciendo que era justificación era con la circuncisión, y estaban añadiendo a la justificación. Y cuando hablo de justificación, estoy hablando también de la salvación. Y ellos estaban añadiendo a la salvación. Los judíos querían añadir obras y quería añadir actos ceremoniales para incluirla en la salvación. Y Pablo está esta noche utilizando a Abraham para defender su punto que justificación es solamente por fe. Ahora, como dije aquí en estos versículos que vamos a estudiar, es unos versículos difíciles para entender, y por eso este es un estudio bíblico para poder entrar en los versículos y en las palabras y tratar de entender lo que Pablo está hablando. Y si yo te pierdo durante este tiempo, porque tú dices, no, eso es muy difícil, no lo entiendo, no es tan fácil, recuerda esto: la salvación es solo por fe en Cristo Jesús. Entre todo lo que estamos hablando en estos versículos, el tema y el punto principal que Pablo está compartiendo con los judíos y los gentiles es que salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. Ahora, en estos versículos quiero ver tres cosas importantes sobre la justificación. Número uno, vemos que no somos justificados por actos ceremoniales. Algo que Pablo ahora va a probar y va a explicar: no somos justificados por actos ceremoniales. O la salvación no incluye actos ceremoniales. Pablo aquí en versículo 9 empieza con una pregunta y después la contesta. Mira lo que dice en versículo 9. ¿Es pues esta buenaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Recuerda que estas dos palabras que ya nosotros hemos hablado, cuando habla sobre circuncisión, está refiriendo a los judíos. Cuando habla de la incircuncisión, está hablando de los gentiles. Obviamente los judíos pues tenían un pacto en ser circuncidado, parte de este pacto con Abraham, y en el Nuevo Testamento pues obviamente no eran parte de la ley y no fue un requisito para los gentiles ser incircuncidados. Cuando vemos estas dos palabras, circuncisión habla de los judíos y incircuncisión de los gentiles. Pero Pablo está diciendo, es pues esta buenaventuranza. Esta palabra buenaventuranza en este versículo está refiriendo a los versículos anteriores. Versículo 3 es ser justificado. Versículo 7 es tener los pecados perdonados. Versículo 8 es no inculpar nuestro pecado.
Cuando Pablo dice, es pues esta buenaventuranza, se refiere al versículo 3, versículo 7 y versículo 8, que si tú la lees, habla sobre la buenaventuranza. Y por eso está diciendo, mira, esto es para los judíos o los gentiles. ¿Quién es que tiene este aprovecho? La buenaventuranza es ser salvo. Versículo 3, somos justificados. Versículo 7, somos perdonados de nuestro pecado. Versículo 8, no inculpar nuestro pecado. Y esa es la buenaventuranza que Pablo está hablando. Pero ¿a quién pertenece eso? Pablo dice, salvación es para los incircuncisión. De ahí, buenaventuranza, podemos utilizar la salvación, que realmente es lo que está hablando. Pablo está diciendo, pues, la salvación es para los gentiles o los judíos. Ahora, interesante, sabemos lo que entiende la historia, que los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Ellos pensaban que porque ellos eran el pueblo de Dios y eran escogidos, pues la salvación era para ellos y solamente para ellos fue el privilegio de ser el pueblo de Dios. Ellos pensaban que porque ellos eran circuncidados, pues ellos tenían salvación. Estaba incluyendo este acto ceremonial en la salvación. Y nosotros judíos somos circuncidados, pues significa que la salvación es para nosotros. Aún también ellos pensaban en las obras y aún en la ley. Habían algunas cosas que los judíos estaban dependiendo para su salvación, añadiendo no solo por fe, pero también por obras, por circuncisión o por siguiendo la ley. Pero la verdad es, iglesia, que salvación es para todo aquel que viene a Cristo por fe, sea gentil o sea judío. Mira versículo 9. ¿Quién es la salvación? ¿Para quién? Ahora dice en la segunda parte, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahí porque decimos está en plural. Ahí Pablo está diciendo, hay algunas personas diciendo esta frase, una frase conocida, hablando sobre Abraham y su salvación. Porque decimos, Pablo está diciendo, los apóstoles, los escritores, la Biblia dice que la fe fue contada por justicia. Vamos un momento a Génesis capítulo 15 y pon su mano ahí un momento, porque vamos a estar regresando a Génesis un poco para probar este punto de Pablo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahí vemos la salvación de Abraham. Por eso cuando dice Pablo, porque decimos que a Abraham la fe fue contada por justicia, está refiriendo a este versículo. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová. Ahí fue la salvación de Abraham. El momento que Abraham creyó en Jehová. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El momento de ser justificado, el momento de salvación, es el momento que nosotros creemos en Jehová. Abraham es un modelo de justificación por fe. Abraham nos enseña que justificación no está basado en la circuncisión o en la incircuncisión. Justificación es solamente basado en la fe en Cristo Jesús. Ahora, los judíos estaban diciendo que cuando Abraham fue circuncidado, porque él fue también, y vamos a verlo en un momento, que cuando él tomó ese acto ceremonial, ahora él fue justificado. Estaba tratando de convencer a las personas que justificación y salvación es después de la circuncisión para ellos. Por eso, creyendo que no era declarado justo hasta que sea circuncidado.
Mira lo que dice ahora en versículo 10. Pablo está contestando. La salvación es para quién? Judíos, circuncisión o gentiles, incircuncisión. Dice la primera parte del versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Eso, versículo 9 dice, Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora versículo 10, Pablo está diciendo para contestarle, ayudarle, ¿cómo pues le fue contada? Dice otra pregunta, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Está diciendo, ¿cuándo él fue salvo? ¿Cuándo viene la salvación? Viene cuando tú hagas este acto ceremonial de circuncisión o no tiene que hacerlo. ¿Cuándo fue Abraham contado por justicia? ¿Cuándo fue circuncidado Abraham o antes que fue circuncidado? Recuerda que la circuncisión fue un rito religioso. La circuncisión era necesario para todos los dependientes o descendientes de Abraham como una señal de pacto de Dios que hizo con él, con Abraham. Y pues él y todos los judíos practicaban este acto. Pero los cristianos, los gentiles en el Nuevo Testamento ya no estaban bajo la ley antigua del Antiguo Testamento y ya no se requería este acto ceremonial de circuncisión. Ahora, Abraham sí fue circuncidado, pero ¿cuándo fue justificado? Tenemos que ir atrás, vamos al capítulo 17 de Génesis, porque yo quiero que tú veas cuándo Abraham fue circuncidado. Después vamos a ver cuándo él fue justificado y vamos a ver si eso pasó en el mismo tiempo. Y ahora podemos contestar esta pregunta. Quédense conmigo un poco para, voy a tratar lo mejor posible para explicar estos versículos. Génesis capítulo 17, empezando en versículo 23, te voy a demostrar el momento que Abraham tomó este acto ceremonial de ser circuncidado. Dice en versículo 23, Génesis 17, 23, entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ahí vemos que Abraham fue circuncidado a 99 años. Imagínate pasando por ese proceso. Ahí, versículo 24, sabemos cuándo él fue y tomó este acto ceremonial, este pacto. Ahora, versículo 25 dice, Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Obviamente, los que después de este pacto, cuando tú tenías 8 días nacido, era cuando todos varones tenían que hacer este acto. Pero aquí cuando se dio el acto o el pacto de Abraham y su descendencia, pues ya Abraham tenía 99 años. Y su hijo también tenía 13 años. Ahora, 2 capítulos antes, quédate conmigo porque te voy a enseñar
ahora cuando Abraham realmente fue justificado. Génesis capítulo 5 ya, o 15, versículo 6, ya hemos leído, pero si eso está en orden y vamos 2 capítulos hacia atrás, significa que él fue justificado antes de la circuncisión. Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso pasó 2 capítulos antes. Realmente, aunque fue 2 capítulos antes, fue 13 años entre cuando recibió a Cristo y fue circuncidado. La pregunta de Pablo es, ¿cuándo fue justificado Abraham? No tenía nada que ver con la circuncisión, porque 13 años después él fue circuncidado. Esta enseñanza que la salvación viene cuando tú eres circuncidado es falso. Porque si está siguiendo a Abraham, Abraham fue salvo en capítulo 15, 13 años antes que este pacto de ser circuncidado. Obviamente los dos están aparte, no van juntos. La salvación no incluye circuncisión. Ese punto que Pablo está tratando de cubrir. Por eso estos capítulos son importantes. Muchos brincan por Romanos porque es difícil para entender, pero esta es la fundación de la salvación para nosotros entenderla. Y Dios la puso aquí con una razón para nosotros entender que no solamente ese tiempo, pero ahora muchos dependen en otros actos ceremoniales como el bautismo, la Santa Cena, la membresía. Muchos dicen, para ser salvo tiene que ser bautizado. Para ser salvo tiene que tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y añade a la salvación. La salvación es solo por fe en Cristo Jesús. Jesús no añadió nada después de eso. Los judíos querían añadir, pero Pablo está probando el punto para que ellos entiendan y paran con la mentira que Abraham fue circuncidado y fue salvo. No, fueron 13 años aparte su salvación y la circuncisión. Ahora, Pablo contesta rápidamente ahí en versículo 10, después que dice, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, después dice en versículo 10, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Eso significa que él fue salvo antes de la incircuncisión. Eso ahí está la prueba. Y como sabemos, el acto ceremonial no es necesario para salvación. Vamos a recordar Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, no es de circuncisión, no es de la ley, no es por el bautismo, no es por la Santa Cena. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Claramente la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La circuncisión solo fue una señal, apuntando a Cristo. La circuncisión fue algo externo, para un pacto que Dios hizo con ellos, para que ellos pueden seguir Abraham y este pacto que hizo con la nación de Israel. Ahora, dice ahora en versículo 11, mira lo que dice. Y recibió, está hablando de Abraham, recibió la circuncisión como, ¿qué? Señal. No como salvación, no parte de la salvación. Dice, recibió Abraham la circuncisión solo como señal. Esta señal fue apuntando a Jesucristo, todo está apuntando a Él. Fue algo externo. Dice como, versículo 11, como selló de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircuncisión. No solamente una señal, pero también dice como sello.
¿Sello de qué? Sello de la justicia de la fe. Justificación. Estando aún incircuncisión ahí de Abraham. Interesante, ese tiempo fue un sello para ellos. ¿Qué es ese sello para nosotros hoy en día? Los cristianos, ¿qué es nuestro sello? El Espíritu Santo. Versículo 11. Para que fuese Padre de todos los creyentes no circuncidados. Hablando de Abraham, a fin de que también a ellos, refiriendo a los creyentes, a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión para Abraham fue una señal, fue un sello para ser padre de los gentiles. Para tener a Abraham como padre, padre espiritual. Y los que son los hijos o los descendientes, pues tienen que seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Que significa venir a Cristo solo por fe y tiene que creer en Dios primeramente. Los actos ceremoniales que no significan nada sobre nuestra salvación. Mira el versículo 12. Y padre de la circuncisión. No solamente Abraham es padre de los creyentes no circuncidados, que son los gentiles, pero dice ahora es padre de la circuncisión, es padre de los judíos, si vienen a Cristo. Versículo 12, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mira, ahí también nos dice en versículo 12 que la circuncisión de Abraham fue en el tiempo diferente de su salvación, de la pisada de la fe. Y aún dice antes de ser circuncidado. Ya nosotros vimos en capítulo 5 que realmente fue antes su salvación, después la circuncisión. Para que ellos sigan el pacto de Dios en ser circuncidado y seguir las pisadas de Abraham. Las pisadas de Abraham es de él venir, creyó a Jehová. Para seguir las pisadas de Abraham es ser salvo. Vimos número 1, somos justificados o no somos justificados por actos ceremoniales. Pero número 2, esta noche vemos también que Pablo dice no somos justificados por guardando la ley. Ahora Pablo está cambiando ya probó el punto de la circuncisión y la salvación no es parte de eso. Ahora entra en otro punto de los judíos que estaban añadiendo que era guardando la ley. Y de versículo 13 a versículo 15, Pablo ahora defiende su punto bíblicamente, que también la ley, guardando la ley, no es parte de ser justificado por la fe. Mira lo que dice en versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La primera parte y la última parte de este versículo es lo importante. Porque no por la ley, en el final, sino por justicia de la fe. La promesa a Abraham y su descendencia para heredero no fue dada por la ley. Sería heredero del mundo. Pablo está diciendo que eso no tiene nada que ver con la ley, sino por la justicia de la fe, salvación siendo justificado. Ahora, este grupo de judíos pensaba que la justificación es por la ley, es por guardando la ley. Y la ley dada a Moisés no fue para salvar, no fue propósito de la ley,
pero para alumbrar el pecado. Por eso Dios dio la ley a Moisés. No tenías que ser de la salvación. La ley fue para alumbrar el pecado, para que ellos conozcan que fueron pecadores y que no podían guardar la ley. Pablo le da un punto clave aquí, porque todavía la ley de Moisés no fue dado cuando dio la promesa a Abraham. La ley no podía estar involucrado con la circuncisión ni la salvación de Abraham, porque Abraham fue salvo, capítulo 15 de Génesis, y la ley de Moisés no fue hasta muchos años, exactamente 430 años después que Abraham en capítulo 5 fue dado la ley. Algo interesante ahí. Significa que no podía decir que por la ley fueron justificados, porque hay muchos años entre la ley y Abraham y su salvación. Esta promesa fue la promesa de salvación, que cuando la tenga ellos, dice que fueron herederos de todo que Dios tiene. Ahí en versículo 13, sería heredero del mundo. Cuando le tenga este heredero de todo que Dios nos da, que incluye las cosas celestiales y incluye ahí cuando dice el mundo, no está hablando de este mundo que vivimos, está hablando de los nueva tierra y nuevos cielos que va a venir, que nosotros somos herederos de eso, las cosas celestiales, y después lo que Dios tiene preparado, los nuevos cielos, la nueva tierra que vamos a ver después del milenio, cuando estamos en la eternidad. Pues tú y yo como herederos somos parte de eso. Y esta es la promesa que Pablo está hablando. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos. ¿Okay? Quiero que vea el punto de Pablo. Está diciendo, pues si ellos lo que confían en fe o la ley, si ellos son realmente los herederos, mira lo que dice. Vana resulta la fe. Ahí da una prueba que la ley no es combinado con la salvación. Y Pablo hace un buen punto. Mira, si los que siguen la ley, si ellos son realmente los herederos, es algo falso, significa que vana es nuestra salvación, o vana resulta la fe. Y aún encima de eso, dice, y anulada la promesa. Si los que dependen en la ley, o guardando la ley, es lo que Pablo está diciendo. Guardando la ley no te hace heredero. Mas nosotros no podemos guardar la ley. Romanos 3, capítulo 10, como está escrito, no hay justo ni a uno. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo dice, no solo la fe es en vano, pero anulada la promesa que Dios le dio de ser heredero, versículo 14, ser heredero de del mundo, el mundo que vendrá al final, que somos todos herederos. Versículo 15. Hablando de la ley, pues la ley produce ira. La ley no es parte de la salvación. No es salvación y ley. Y Pablo añade, dice, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Confiando en la ley para la salvación, Pablo dice, produce ira, la ira de Dios sobre ellos. Porque recuerda, salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. No podemos añadir. Y cuando añadimos, como dice aquí de la ley, cuando añadimos, produce ira, la ira de Dios sobre ellos. El infierno es el destino para ellos. Parte de la ira de Dios
a ellos que confían solamente en la ley. So, vimos, número 1, no somos justificados por actos ceremoniales. Número 2, no somos justificados por guardando la ley. Terminamos aquí, número 3, somos ahora. Los primeros 2 puntos fue no somos. Ahora, número 3, somos justificados solo por fe. Versículo 16. Por tanto, está diciendo, por tanto, después de hablar de la circuncisión que no es parte de la fe y hablando de guardando la ley no es parte de la fe, ahora versículo 16 empieza y dice, por tanto es por fe. Justificado por fe, lo que Abraham está hablando ahí en capítulo 15, fue contada la fe por justicia. Y Pablo dice ahora, por tanto, es por fe. La justicia, la salvación, ser justificado es por fe. Salvación es por fe, no por la circuncisión, no por obras, solo por fe en Cristo Jesús. Y por eso estas 3 palabras bien importantes, es por fe. Después Pablo dice ahí en versículo 16, para que sea por gracia. Fe y gracia van juntos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Versículo 16, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa de salvación sea firme para todo en su descendencia que vienen a Él por fe. Que sea firme para todo. La descendencia espiritual, sea judío o gentil. Abraham es el padre de su descendencia espiritual. No importa si son circuncidados o no, no importa si han guardado la ley, lo importante es que tenía que venir por fe a Jesús. Versículo 16, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La promesa es para ellos que dependen en la ley, son judíos, aunque no es parte de la ley, está diciendo ellos que dependen de la ley, aunque no es bien, pues la promesa es para ellos también si ellos vienen por fe. Si dejan su dependencia en la ley y vienen por fe, esta promesa es para ellos también. Y dice también para ellos que siguen las pisadas de Abraham, que son los gentiles. Pablo ahora termina esta sección y la semana que viene terminamos capítulo 4, añadiendo un poquito más sobre este tema de la justificación. Pero versículo 17 dice ahí en paréntesis, como está escrito, significa que en otro lugar está escrito estas palabras, y eso se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 5, pero en nuestro texto, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente. Y si vamos a Génesis capítulo 17, versículo 5, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Termina aquí en versículo 17 diciendo, delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Parte de esta frase aquí de Pablo se está refiriendo cuando Dios dio vida otra vez a Abraham y Sara,
siendo viejos para cumplir su promesa y darle un hijo. También sabemos que Dios también da vida, resucita a los muertos y más allá espiritualmente estamos muertos en nuestros pecados y ahora somos vivos en Cristo. Iglesia, ojalá que no te perdí durante este tiempo estos versículos. Yo sé que habla de cosas que normalmente no hablamos en cuanto a la circuncisión, pero lo que quiero que entienda, lo que Pablo está tratando de defender y defendiendo, es que los judíos añadían a la salvación. Y Pablo, aún sabiendo eso, en este libro defiende, no es por la circuncisión, defiende, no es por guardando la ley. Versículo 1 al versículo 8 que estudiamos la otra vez, no es por obras. Cada vez Pablo dice, no es por las cosas que ustedes quieren añadir. Es solamente por fe en Cristo Jesús. Salvación es solo por fe. No confíe en los actos ceremoniales, no confíe en la ley, no confíe en las obras para salvación. Es solamente por fe. Realmente, si decimos, la verdad es que sí somos salvos por las buenas obras, pero no fueron nuestras obras. Fueron las obras de Jesús en la cruz de Calvario cuando sacrificó esas obras. Sí, somos salvos por esas obras que Jesús hizo por nosotros. Iglesia, es una doctrina fundamental porque hay muchos hoy en día que quieren añadir a la salvación. Hay muchos que van a venir a su casa y decir, salvación es por no solamente fe. En la Biblia hablaba sobre los judaizantes, que fue un grupo que añadía y decían que tenía que seguir la ley de Moisés y la fe. Y tenemos que estar cuidados porque este pensamiento que estaba aquí con Pablo de los romanos es todavía lo que vemos hoy en día. Todavía hay personas que añaden a la fe. Y tú y yo tenemos la Escritura y Pablo muy bien defiende y nos deja saber que salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Con sus ojos cerrados.